Buen día y bienvenidos a una nueva transmisión del programa. Y con eso, ¿cómo te sientes? Buenas tardes a todos. Rui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, pues aquí una transmisión más, un capítulo más. En este caso sería, creo que ya el tercero. El tercero, En este caso. gracias. Este tercero de, bueno, pues ahora estos temas importantes, interesantes que traemos. Y pues el día de hoy tenemos planeado poder platicar un poco sobre los síntomas. Yo creo que en la consulta particularmente, pues como primeramente llega la persona es por una queja regularmente a terapia. Y justamente las quejas regularmente podríamos pensarlas como síntomas como aquellas cosas que no gustan, que desagradan también, que quizás pueden ser como un obstáculo para poder vivir, no sé si una vida plena, armoniosa, no sé si en su totalidad, pero sí que empieza a obstaculizar, Exactamente. ajá. Es una palabra difícil. Sí, exactamente, obstaculizar un tanto el placer de estar viviendo en ciertas áreas, puede ser en el área laboral, área familiar también, la vida personal con uno mismo y también con los demás, digo, en este caso hablando quizás desde lo social, pero a veces nos remitimos, digo, yo creo que se piensa porque habitualmente el síntoma a veces se liga totalmente con lo médico. Me parece que cuando uno también va a consulta con el médico, pregunta, bueno, ¿qué síntomas tienes? Y uno empieza a decir, bueno, me duele la cabeza, me duele el cuerpo cortado también, no sé, irritación en la garganta. Y a veces uno se puede ir dando cuenta que también esos síntomas físicos no tienen tanto que ver, quizás al menos no en un inicio, con un problema realmente orgánico o biológico, sino que tiene que ver con otros temas, que en este caso a lo mejor nos vamos a remitir a lo psicológico. Claro, me quedaba pensando con esto que estabas diciendo de... creo que podemos encontrar como una gran variedad, ¿no? de diferentes situaciones sintomáticas que las personas pueden vivir. Creo que la principal que puede llegar a una consulta es justamente eso, un malestar, ¿no? La persona puede llegar y puede comentar que tiene cierto malestar por cierta situación que vive. A veces ese malestar puede ser como muy reciente, a veces es un malestar que puede perdurar durante mucho tiempo, o incluso en ocasiones hay malestares que se van transformando, o sea, que van pasando cada tiempo y aparece de una forma y luego aparece de otra. Y que incluso en alguna de las transmisiones del programa de introspección que hacemos en otra de nuestras redes sociales, hablábamos que muchas veces dejamos de prestarle atención a ese malestar cuando sentimos como cierta recuperación o cierto bienestar momentáneo, pero que después esto aparece de otra manera o aparece igual, ¿no? Pero en una intensidad diferente. Entonces creo que justamente como este primer malestar con el que se llega y que este primer malestar con el que se mueve a la persona y se remotiva a la persona, hay que prestarle como mucha atención, porque de ese malestar surgen otras cuestiones, pueden surgir otras cosas en donde tal vez ya podemos tener como otros tipos de síntomas, como los síntomas físicos, ¿no? Otras personas que llegan con cierta sintomatología físico, pero que al final también produce cierto malestar psicológico. Entonces creo que es un punto bien importante de las cosas que se tienen que escuchar en terapia. Sí, fíjate que a veces creo que también como se piensa que sí es síntoma y que no es un síntoma, cuando no se llega a atender se empieza como quizás a agravar como cualquier otra herida, como a lo mejor una pequeñez, si uno se corta con algún objeto punzocortante, oye, que traigo hoy el día con las palabras, el obstáculo quizás, uno que se pueda cortar y al no... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No es momento, pero cuando uno empieza a atender o a desatender esa herida,
quizás uno no llegue al grado de conciencia de saber que al desatenderse esa parte, después se pueden ir complicando cada vez más las cosas. Porque digo, pensándolo en la terapia, quizás uno en un inicio pueda llegar, no sé, con con complicaciones, por ejemplo, para conciliar el sueño, que tiene, no sé, pesadillas constantes, se levanta por las madrugadas, o siente que no descansa. Son muy intermitentes los espacios realmente donde puede o no descansar, constantemente quizás está angustiado, preocupado, estresado, lo que pueda estar alrededor, ¿no? Pero que de repente empieza a identificar que, bueno, ya empieza a dormir un poco más, pero que después empieza a haber problemas estomacales, y luego después quizás una pérdida de atención por ciertas cosas. Entonces a veces uno pensando que ciertos síntomas cuando desaparecen es que ya está curado, pues también deja de un lado que el seguimiento, la cronología de los síntomas que se van pasando tienen quizás una liga de unión, como también lo puede pasar en la terapia, que como comentamos creo que en uno de los directos que tuvimos en introspección, que fue cuando uno llega a consulta atiende lo urgente, pero a veces no lo importante, y que después se va manifestando en otros momentos, y que cuando termina el síntoma por desaparecer, o sea el malestar, uno puede también llegar a pensar que es momento de terminar la terapia, que ese momento es como que bueno, ya atendí lo que yo quería atender, pero sin también considerar que todo el contexto, toda la situación o toda la historia, que no es quizás de una semana, sino mejor puede ser una historia de años, pueda volver a hacer que este síntoma vuelva a aparecer, pero de una manera justamente como tú lo dices, algo diferente. No significa que va a ser otra vez el dolor de cabeza o el no poder conciliar el sueño, sino que a lo mejor se va a manifestar de otra forma. A lo mejor estar más irritable, quizás ahora dificultades para crear vínculos, para expresar las emociones. Entonces ahí vemos que hay algo ahí presente que se va trasladando de un lugar a otro, que en un caso desaparece, pero aparece en otro sitio. Claro, ahorita que mencionabas esto, justamente lo último que decías, es como si me estuvieras leyendo la mente, porque pensaba, bueno, claro que existen malestares como muy, muy tangibles, ¿no? O sea, hay ciertos malestares que pueden ser muy tangibles como esto, como tal vez la falta de conciliación en el sueño. Pero hay otros malestares que tal vez no son tan tangibles, es decir, no son tan no los puedes tocar como tal, ¿no? No los puedes como identificar en cierta parte específica del cuerpo, como esto de los vínculos. Tal vez la dificultad o el malestar yo tengo es justamente que tal vez me relaciono y no puedo tener relaciones serias, ¿no? O sea, no puedo, por ejemplo, si deseo tener una relación de pareja y me doy cuenta que no la puedo tener, o no puedo como tener amigos, dificultades con la familia, o por ejemplo las personas que a veces tienen como muchas dificultades en el área laboral, ¿no? Constantemente están cambiando de trabajo. Tengo un trabajo y luego por algo pasa y tengo que estar en otro, ¿no? O las personas que también me quedan pensando en inicio algo, pero no lo puedo terminar. Y tengo toda una historia de cosas inconclusas, pero nunca puedo concretar algo. O sea, no puedo terminar, decir, bueno, en esto sí ya lo terminé, ¿no? Pero son cosas que usualmente van recurriendo a la persona. Son cosas que usualmente le van pasando una y otra vez. Y que al final de cuentas esto va generando cierto malestar. Me quedaba pensando en otras cosas como ya más tangibles, como por ejemplo las personas que a veces pueden tener episodios de ansiedad o ataques de pánico. Hay ciertos síntomas que ya son como más identificables en ciertas zonas del cuerpo. Hablamos, por ejemplo, de cuando hay una falta en la respiración, siento que no puedo respirar, tengo taquicardia, sudoración, también tengo temblor. Ya estamos hablando de cosas como más físicas en el cuerpo. Pero creo que también ahí es interesante poder pensar, bueno, ¿en dónde quedan los pensamientos también? O sea, creo que el malestar físico existe, pero al final de cuentas ese malestar físico se ocasiona y se detona por algo. Y también es como
poder adentrarnos en la terapia, ¿no? Como si bien, bueno, ¿qué puedes hacer cuando se presentan estos síntomas físicos? Pero también como el adentrarnos qué los está ocasionando, qué está provocando que se puedan estar viviendo esos síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, y ya dependerá como desde el enfoque con el que se trabaje, pero es como, bueno, adentrarnos a ver qué lo está detonando, por ejemplo, cognitivamente. O sea, cognitivamente, cuáles son esa serie de pensamientos que por ahí se están activando, que al final de cuentas eso está ocasionando tanto una cuestión emocional como una cuestión conductual. Claro. Que creo que estos pensamientos, digo, finalmente somos seres construidos a base de los vínculos, se van, no sé si promoviendo, pero se van aprendiendo o escuchando, interiorizando también a partir de toda la historia de la persona, desde chicos hasta adultos, ¿no? Y que creo que ahorita decías, bueno, hay síntomas un poco más sutiles, y a veces yo pienso, sí son sutiles ante la mirada también de muchos, pero también muy relevantes e importantes en la mirada de otros, porque creo que cuando se piensa en los síntomas es cuando hay algo que pasa, pero que impide que se pueda a veces trabajar. Por ejemplo, hace años yo platicaba en uno de los trabajos en los que estuve, una compañera que decía, es que estoy realmente demasiado estresada al punto de sentir como lo que dicen el burnout, ¿no? Sin embargo, cuando hablo con mi jefe me dice que eso no es impedimento para no trabajar, que impedimento, un síntoma por el cual ya tú podrías ir para tu casa a descansar, sería si tuvieras mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, si tu estómago estuviera tal, o que baja la presión, que esto, lo otro. Y me parece que ese mismo discurso de lo único grave es lo que pasa con tu cuerpo y no con tu mente o con tus emociones, es algo que se suele promover, de hecho yo creo que bastante, de lo único grave o lo que se tiene que atender es hasta que te pasa en el cuerpo. Y de hecho estamos hablando de una prevención pues realmente casi nula, o sea, ya hasta el punto o al borde en el que el cuerpo tiene que expresar lo que está pasando y no hay otra alternativa, pues claro que se comprende que también el cuerpo se lleve a un límite muy alto también de tensión y que después ahí vienen otros problemas. Sin embargo, que también se suele atender mediante la cultura del medicamento. Y que creo que es una relación muy habitual que se piensa de, pasa algo en el cuerpo, ocupo medicamento, hay algo mal en mi cuerpo, sin contemplar que hay otras áreas de tu vida que también necesitan como una atención. Claro. Que creo que, insisto, es mucho esta idea de promover que lo emocional a veces pareciera no tan importante como si me detengo en el trabajo, pues obviamente va a pegar en el bolsillo, pero si no me puedo vincular con 2, 3 personas, pues no pasa nada. En unos años vuelvo a intentar, o en unos días conozco otras personas. Cuando no se visualiza que esa dificultad que se puede tener para vincularse no necesariamente es solamente ahí, sino también el vínculo que se puede tener con el propio cuerpo, que ahí como, no sé cómo tú lo veas, pero a veces creo que el vínculo de la persona con el cuerpo a veces está muy coartada o creo que al contrario, muy desvinculada, como una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, por decirlo de alguna forma. Cuando no llegamos a ver que no hay como una dualidad, o sea, no hay una separación de esto es el cuerpo y esto le pasa a la mente, y lo que le pasa al cuerpo no le pasa a la mente, y ahí viceversa. Cuando hay una relación realmente demasiado estrecha entre estas dos partes, entre lo emocional y la cuestión del cuerpo, del sentir. Porque también creo que, bueno, hoy lo platicaba con una compañera y hablamos que muchas cuestiones del contacto también suele ser muy importante para las personas. De hecho, desde las infancias, el contacto del bebé con los padres, con la madre, con el padre, con quien esté a cargo, suele ser muy importante para ir casi creando la estructura de la mente. Entonces, no podemos desatender una o la otra, hay que atender las dos a la par. Claro, y es que incluso si desde la perspectiva que lo veamos, es imposible hacer una separación, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba, pensaba, claro, porque también está la parte biológica detrás de todo esto, ¿no? Evidentemente también las emociones que las personas vamos sintiendo va generando cierta bioquímica en el cuerpo, ¿no? Y es una parte como
que ahorita se está promoviendo mucho, es muy sabida, hay muchísimas investigaciones que respaldan esta cuestión, ¿no? Evidentemente si te sientes de cierta manera, segregas ciertos químicos o segregas ciertas hormonas. Es bien sabido que altas cantidades de estrés también segrega ciertas sustancias en el cuerpo que perjudican la salud porque disminuyen el sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Entonces es como muy difícil realmente poder hacer una separación y decir, si todo es corporal o todo es emocional, ¿no? O sea, es una cuestión combinada porque al final de cuentas somos personas integradas por muchos factores, por factores biológicos, por factores psicológicos, por factores sociales. O sea, hay muchísimas cuestiones. Esto que decías de los primeros vínculos, no hay nada más regulador para un bebé que el contacto físico con sus padres, ¿no? Incluso muchas cuestiones de los partos humanizados que se están tratando de promover y que se está tratando de que más hospitales y que más doctores acepten estos partos humanizados, es que en el primer momento en el que el bebé llega al mundo, lo primero que puede sentir es el cuerpo materno, ¿no? O sea, lo primero que hacen antes de pasar por todos los procesos de limpiarlo, pesarlo, etcétera, es ponérselo en el pecho a la madre, porque esa tangibilidad de piel con piel es sumamente reguladora para el bebé, ¿no? Y que también ya se pasa también a trasladarlo al papá, ¿no? También el papá tener ese contacto piel con piel es sumamente importante para establecer este vínculo. Y entonces incluso si nosotros lo pensamos como adultos, ¿no? A las personas que por ejemplo les gusta el contacto físico, cuando estamos pasando por una situación dolorosa, algo muy triste, etcétera, a veces recibir como ese contacto de un abrazo o incluso una palmada se siente bien, claro, sí. O sea, te regula emocionalmente. Claro que no se puede separar el cuerpo de lo emocional, no se puede separar el cuerpo de lo mental, porque al final de cuentas somos seres integrados. Hay muchas cosas que son de por medio en ello. Fíjate que ahí creo que el contacto que se pueda tener, ya sea con el padre, la madre o como esté constituido, justamente creo que esa palabra que dijiste, reguladora, puede llegar a regular mucho más allá que o los aparatos que se puedan pensar de que vamos a regular con esto la salud del enfermo. Bueno, obviamente es importante en dado caso de que se presente, pero a veces creo que se empieza a desvalorizar mucho lo que puede ser el contacto y que creo que ahorita está bien trastocado, sí. Muchísimo. Sobre todo el contacto ahorita que está tan privado de poder tener un contacto piel con piel, claro. Cuando son de los momentos, creo que tanto de la infancia como en la adultez son de los momentos más íntimos, por ejemplo, a la verdad también de las relaciones sexuales. Quizás sean de los momentos más íntimos que llega a tener la persona, aparte de los momentos en el que se empieza también a compartir cuestiones emocionales, que de alguna forma también uno podría pensar las conversaciones como que da el desnudo. Cuando uno empieza quizás a exponerse ante la otra persona, ante un vínculo de confianza, queda, y se utiliza mucho ese concepto, quedo casi desnudo ante ti, y la desnudez implica también la cuestión con la piel, o sea, el cuerpo. Y ahorita, bueno, retomando quizás, ahorita siendo el contacto piel con piel algo que está casi, no sé si hecho a un lado, pero no es como que lo más primordial, sí. Pues también podríamos pensar que está pasando ahora que los contactos físicamente ya no están tan presentes como antes, claro. O si habrá repercusiones, ¿cuáles las habrá? Y si no las hay, pues también podríamos pensar si realmente no las hay. Digo, porque hay una modificación, eso está claro, una modificación en lo que culturalmente, por ejemplo, aquí hablando en México, me parece que algo que sí estaba presente de la manera muy afectuosa de saludarse entre familias, sí, de que beso en la mejilla, apretón, abrazo casi interminable, y eso de alguna forma pues ya no está. O sea, hubo un movimiento, hubo un cambio que seguramente generó algo. Y fíjate, ahorita que hablábamos como de los tiempos en los que vivimos, el aislamiento, incluso en las personas que tienen una enfermedad física, también no ha sido nada favorable. Como al inicio de la pandemia, si en algún momento si te llegabas a contagiar de COVID y te ponías grave, ¿no? Y que todos sabemos que el momento en que te pones grave y que tienes que hacer
hospitalizado, te separan de tu familia. Al inicio era una cuestión bien terrible, o sea, súper terrible, que la persona tenía que estar completamente aislada, ni siquiera con un contacto telefónico ni nada por el estilo con las personas que lo vinculan, y que se comenzó a observar que esto no ayudaba para nada al recuperamiento de las personas, a la recuperación de las personas. Ya me ando inventando palabras nuevas. Y que actualmente muchos estudios comenzaron como que a hacerse muchas investigaciones en el tema, y muchos estudios comenzaron a ver que entre más contacto mantenía con la persona, tal vez no físicamente, pero tal vez sí a la distancia, a través de llamadas o videollamadas, las personas se recuperaban de una forma más eficaz, ¿no? Y entonces por eso que ya muchos hospitales comenzaron a promover esta parte de, bueno, al momento de estar hospitalizado, puedes seguir en contacto con tu familia, y así puedes hacer videollamadas, puedes hablar por teléfono, etcétera, y que esto realmente ayudaba en la salud. O sea, creo que todo esto que comenzamos a hablar del contacto físico y del aislamiento, etcétera, el contacto piel con piel, es como una forma de decir que al final de cuentas el cuerpo habla. O sea, el cuerpo también necesita expresar ciertas cosas, y que el cuerpo también es un receptor de otras cosas que suceden, pero que al final de cuentas hay una integración allí, ¿no? Entre las cosas que van pasando y que nosotros vamos interpretando y vamos creando esquemas o pensamientos o interpretaciones de lo que va sucediendo a nuestro alrededor, y que al final de cuentas va a tener una repercusión en el cuerpo, ¿no? Y que también lo que está pasando internamente se va a ver expresado físicamente de alguna manera, ¿no? Pero también está la parte de lo que decíamos de lo también no tan tangible, no tan corporal, pero al final de cuentas sigue existiendo como la expresión interna de ciertas cosas, tal vez a través de conductas, ¿no? A través de las conductas que vamos teniendo, pero sigue siendo una expresión interna de lo que nos sucede, como una ventana a este mundo interno que tenemos. Creo que entonces ahí pues vamos ampliando también un poco lo que se puede pensar del síntoma. O sea, que no solamente la cuestión del cuerpo, como una enfermedad tal cual X, ¿no? Sino que también está la cuestión conductual, la cuestión también emocional, y que justamente hay que prestarle atención, porque cuando tú decías que, bueno, en estos estudios que se ha visto que al separar al paciente de los vínculos quizás más afectivos para él, más importantes, no llega a haber un avance, sino al contrario, quizás se puede ver más complicaciones. Yo creo que hasta eso lo podemos pensar también como un síntoma, este empeoramiento de la situación, como manifestación de qué, o sea, hay una demanda, hay algo que el cuerpo está demandando, y que al haber también un conflicto, pues se expresa de alguna forma, que creo a lo mejor dentro de la situación del COVID cupo muy bien ese síntoma para demandarlo, pero también a qué punto se está llevando el malestar para poder expresar algo que no gusta, que está ahí presente, y que hay una manera, finalmente el ser humano va a buscar una manera de manifestar que hay algo mal, o sea, de las maneras quizás más creativas, y a veces no tanto, de manifestarlo, ahí se va a presentar. Y yo creo que también irle poniendo atención a que no solamente pasa por la cuestión física, sino más áreas, puede ampliar también la mirada de saber qué cosas atender y qué cosas también hemos desatendido quizás, porque creo que en la consulta uno con los pacientes va escuchando que lo que sucede hoy en día, que a lo mejor los trae ahora a la atención psicológica, no es un evento aislado de la historia de hace años. Puede que a lo mejor por sucesos que se presentaron hoy día, bueno, desencadenó una situación más grave o problemáticas, ¿no? Sin embargo, ese no es un evento aislado, repito, de lo que pudo haber pasado, no sé, hace 5 o hace 6, que puede ser un problema que se venga arrastrando desde hace tiempo. Y por qué no plantearlo no desde hace 6, sino hace 10, hace 15, y que hasta ahorita se empieza a manifestar, no sé si de manera más fuerte, pero se empieza a manifestar de cierta forma en el que la persona le está poniendo atención. A lo mejor ya antes había otras cosas presentes, pero uno va como quizás ahí, bueno, esto no es tan relevante, puedo lidiar con esto, o puedo vivir con esto, que también es una frase de, bueno, puedo vivir con este malestar estomacal,
es llevadero. Bueno, también plantearnos hasta qué punto va a Claro. ser llevadero. ¿Por qué llevar también la situación hasta el límite? Sí, sí, claro. Y creo que hay como muchísimos puntos que reflexionar sobre ese tema, sobre este último que mencionas, de hasta dónde vamos a llegar a la situación, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Qué tendría que pasar para nosotros comenzar a prestar la atención y hacer algo al respecto, ¿no? Escuchar, al final de cuentas, esa manifestación de lo que se está viviendo. Pero bueno, o sea, creo que realmente es un punto que nos puede llevar a hablar, yo creo que otras 2 horas aquí sobre el tema. Pero creo que sería como interesante como quedarnos pensando en eso, o sea, como una pregunta que se queda ahí al aire para estarla reflexionando y pues nada, ¿no? Creo que la información que estuvimos platicando fue como muy interesante, como el poder rebotarlo y que pues invitar también a las personas que nos escuchan que si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre el tema, que pues nos hagan saber a través de nuestras redes o de nuestros medios de contacto, porque nos va a encantar poder escucharlos, ¿no? Como también poder escuchar qué es lo que piensan o qué dudas les pueden surgir sobre el tema, ¿no? Y que pues al final de cuentas vamos a poder estarlo resolviendo en estos capítulos de este programa. Así es, pues digo, siempre la invitación creo que ha sido algo característico de los programas de aquí de Informe. Digo, la invitación está hecha para cualquier pregunta, comentario o aportación que les gustaría hacer, pues bienvenida sea ahí. Y dando las circunstancias, si le podemos resolver también la respuesta, pues adelante, ¿no? Ahí Claro. lo vamos abordando poco a poco. Perfecto. Y pues bueno, me dio mucho gusto compartir este Igualmente, espacio contigo bueno. hoy, Sergio, y nos estaremos viendo en los futuros capítulos y con eso, ¿cómo te sientes? Muy bien.